A los 55 años, creía que la llama de la pasión se había apagado hace tiempo y que mi cuerpo, marcado por los años, ya no podía arder con la misma fuerza que en la juventud. Mi nombre es Isabel. No obstante, me equivoqué. Nunca imaginé que un sentimiento repentino surgiría en mi interior, trayendo a la superficie antiguas memorias y emociones que creía olvidadas, las cuales no solo me abrumarían, sino que también desbaratarían todo lo que consideraba correcto. Me corresponde la responsabilidad. Fui el responsable de iniciar todo, me dejé llevar por la confusión del instante, rebasando los límites correctos, con una mirada ansiosa y un cuerpo que despertaba en mí impulsos que creía olvidados. No fue un accidente. Fui yo quien eligió abrir la puerta que estaba entreabierta, decidiendo no retroceder al enfrentarme a esa situación vulnerable y tentadora. Tomé la decisión de explorar algo que sabía que era una infracción, una acción opuesta a las reglas que siempre había respetado. Lo que comenzó como una empresa arriesgada estuvo a punto de echarlo todo a perder. Durante la ausencia de Héctor, mi esposo, en su trabajo, el hogar se sumió en un profundo silencio, hasta que noté unos ruidos suaves provenientes de la planta de arriba. Nicolás estaba dentro de la habitación. Al principio, ignoró por completo la situación, siendo un joven absorto en su propio mundo. Pensé que tal vez te apetecería tomar un café juntos, una charla corta podría ser agradable. Mientras subía por las escaleras, procuré reconocer de dónde provenían los sonidos. Al acercarme a la habitación, me di cuenta de que la puerta se encontraba entreabierta. Respiré hondo antes de animarme a comunicarme con él. No obstante, en ese instante nuestros ojos se encontraron. Mientras estaba en la cama, con la laptop descansando sobre sus piernas, la luz de la pantalla resaltaba su rostro. Vi cómo sus manos se movían y, en un principio, creí estar viendo algo emocionante, quizás una película de acción. Al cambiar ligeramente mi postura y desplazarme, percibí que la sangre se volvía más densa. En ese momento, logré entender por completo lo que hizo Nicolás. Al contemplar la pantalla, experimenté un estremecimiento al observar mi imagen reflejada. No lo veía venir, no quería presenciarlo. Con prisa, Nicolás intentó tranquilizarse al disminuir velozmente el volumen de su laptop. Pero ya había pasado mucho tiempo. El momento ya había llegado. Cuando nuestros ojos se cruzaron, su cara se sonrojó de vergüenza. Titubeando, pronunció disculpas y apartó la mirada. Permanecí estático, incapaz de realizar ningún movimiento. Comencé expresándome yo mismo en la entrada, a pesar de mi incertidumbre acerca de lo que deseaba transmitir. Viví una sensación nueva y reconfortante que me abrazó por entero. A pesar de experimentar vergüenza, mi mente estaba repleta de pensamientos desbocados que te resultaban incomprensibles. Rápidamente salí de la habitación, notando los fuertes latidos de mi corazón. Puse las manos sobre mi cara, tratando de calmar mi respiración. Me cuestioné en silencio sobre lo que acababa de suceder. ¿Qué acción llevó a cabo? ¿Cómo pude ser tan descuidada en esa situación? ¿Fue solamente mi responsabilidad lo que sucedió? Al encontrarme con Isabel, mostré determinación a pesar de que la confusión que sentía superaba cualquier cosa que hubiera sentido anteriormente. A los 21 años, Nicolás había dejado atrás su etapa infantil. Cuando cumplí 55 años, era una mujer que había vivido varias situaciones incómodas a lo largo de mi vida, pero nunca me había visto en una situación como la actual. Conocía perfectamente el significado de experimentar vergüenza. En el pasillo permanecí inmóvil, sintiendo como mi corazón latía aceleradamente, mientras me pasaba la mano por el cabello en un esfuerzo por tranquilizarme. De repente, en el umbral de la puerta, apareció Nicolás. Ajustó el cuello de su camisa, carraspeó y mantuvo la mirada fija en el suelo. Pido disculpas, madre, cometí un error, manifestó con honestidad y cierta incertidumbre que pensaba haberle dado un cierre a la puerta. Rápidamente giré la cabeza, desviando la mirada. La responsabilidad de disculparse recae en mí, respondí de inmediato, sin tener idea de qué agregar, que tendría que haber telefoneado previamente antes de ingresar. Por favor, mantén la boca cerrada. No obstante, la ausencia de ruido era inusual. Después de convivir durante mucho tiempo, en esta ocasión experimentamos una dinámica novedosa. Una tensión inédita surgió entre nosotros. De repente sentí la urgencia de dirigirme a la cocina para comenzar a cocinar la cena. Mientras me acercaba a las escaleras, mi voz denotaba cierta inseguridad, aunque intentaba mantener la serenidad.
Nicolás guardó silencio, se limitó a mirarme detenidamente, como si intentara descifrar algo en su mente. En esa noche, no hubo comunicación alguna, ni verbal, ni escrita, ni gestual, ni charlas triviales. No obstante, la falta de ruido sugería que todo se transformaría de manera permanente. Mientras cenábamos, nos sentamos juntos en la mesa pero procurábamos no encontrarnos visualmente. El único ruido que se percibía era el impacto de los utensilios contra la vajilla. Era evidente para nosotros la relevancia de iniciar un diálogo para reducir la tensión. Sin embargo, nos cuestionábamos la forma en que podríamos lograrlo. La noche pasó, luego llegó el día y después otro día más. A pesar de las apariencias de normalidad, en realidad nada era como parecía. El silencio solo servía para incrementar la sutil tensión entre nosotros. Esa tarde, Nicolás se situó a mi lado. Noté la duda que se reflejaba en sus ojos, pero era evidente que estaba determinado a resolver el problema. Querida mamá, me encuentro sumamente afligido por lo ocurrido últimamente. Pido perdón. Con una voz temblorosa pero llena de honestidad, manifestó su voluntad de no dejar que esta circunstancia dañara lo que habían edificado en conjunto. Inhalé profundamente. Aunque resultara poco común y repentino, era imprescindible tranquilizarlo. Di un ligero sonrisa y encogí los hombros. Nicolás, puedes creer en mí, he vivido momentos incómodos en distintas etapas de mi existencia. Al relatar algunas anécdotas interesantes, su rostro se relajó, mostrando una leve disminución en su timidez. En ese momento, la tensión parecía disiparse, aunque era plenamente consciente de que la situación permanecía inalterada. Aunque todo indicaba una mejora en la situación, esa conversación había derribado por completo las barreras que existían entre nosotros. Era evidente que las circunstancias estaban a punto de volverse más emocionantes. Mientras su mirada se dirigía hacia la mesa, a Nicolás no pudo evitar soltar una pequeña risa. Comentó en voz baja que, seguramente, ya se encontraban en la misma situación. Arrugué la frente y dirigí mis ojos hacia su persona. Mostré curiosidad por comprender el sentido de lo que expresabas. De pronto, su expresión cambió por completo, como si se diera cuenta de haber dicho algo que no podía deshacer. Mostraba dudas mientras se rascaba la nuca. No obstante, una vez que había comenzado, ya no tenía otra opción que seguir adelante. Tomó una respiración profunda, desvió la vista y murmuró que también te había estado observando. Simplemente no tenías conocimiento de esa información. Viví la impresión de ser impactado por un rayo. De repente, una sensación gélida se apoderó de mí por entero. Sus palabras pesaban sobre mí, y apenas pude susurrar una respuesta. Aunque su rostro mostraba un tono rojizo, Nicolás continuó avanzando. Nunca te lo dije porque me daba vergüenza, pero lo recuerdo isabelmente. Era un secreto íntimo que no podía sacar de mi cabeza. Experimentaba como mi corazón palpitaba intensamente. Experimentaba una sensación de calor inusual que me envolvía por completo. Las palabras de Nicolás no solo expresaban sus emociones, sino que también despejaban cualquier barrera que pudiera existir entre nosotros. Nos miramos el uno al otro, sabiendo que la charla trascendía lo común. En la habitación se percibía un ambiente cargado. Había vivido una transformación completa. A partir de ese instante, todo dio un giro total. Durante mucho tiempo, hubo una división entre nosotros, una barrera invisible que nos separaba, pero ahora notaba que esa barrera ya no existía. Sin darme cuenta, comencé a pasar más tiempo con Nicolás. Momentos inesperados, conversaciones que parecían no tener relevancia. No obstante, cada persona incrementaba la tensión entre nosotros. Incluso coincidíamos al ver películas, una actividad que antes realizábamos separados, pero ahora se percibía una atracción sutil entre nosotros, algo que ambos notábamos pero nunca mencionábamos. A veces, al descansar mi brazo en el sofá, al tocar su pierna con mi mano o al compartir risas, sentía algo extraño dentro de mí, aunque intentaba restarle importancia. Esa noche me resultaba imposible dormir. Me revolvía entre las sábanas, pero la inquietud en mi ser no cesaba. Solo había un pensamiento en mi mente, Nicolás. La situación no podía seguir igual. Sentí la urgencia de fijar un límite. En caso de que hubiera algún tipo de emoción de su parte hacia mí, era imprescindible que la manifestara isabelmente y la resolviera. Al despertar, me vino a la cabeza esa idea. Con el corazón latiendo rápido, me encaminaba hacia la habitación de él. La puerta estaba entreabierta,
permitiendo que la tenue luz del interior apenas alumbrara la habitación. Fue en ese momento cuando lo vi por primera vez al entrar. Mientras me relajaba, mis ojos no encontraban el descanso en el sueño, sino en algo extenso y lleno de significado. De repente, mi respiración se interrumpió y mi cuerpo se quedó completamente quieto. Ver esa situación desencadenó un cúmulo de sentimientos en lo más profundo de mí. No era apropiado observarlo, debía haberme ido en ese instante, pero no lo hice. Estuve en ese sitio durante un breve periodo, intentando comprender mis sentimientos. Posteriormente, me alejé rápidamente. En mi interior albergaba algo que no podía reprimir, a pesar de la necesidad de ignorarlo. Al volver a mi habitación, me recosté en la cama y noté que todo se veía de manera diferente. Esa noche, no podía prever lo complicado que se tornaría todo. Aunque se esforzaba, no podía evitar la cada vez mayor cercanía con Nicolás. Cada día que pasaba, las barreras que nos separaban se desvanecían poco a poco, fortaleciendo el vínculo que compartíamos. No percibí la magnitud del cambio en las circunstancias. Sin embargo, era evidente que regresar se hacía cada vez más difícil. Al llegar a casa, Nicolás estaba visiblemente borracho. El ruido generado por la puerta al recibir objetos que caían tal vez perturbó el descanso de Héctor, aunque él sabía lo difícil que era despertarlo. Deprisa, salí de mi habitación en dirección a Nicolás. Antes de encontrarnos, no tuve la oportunidad de elegir mi vestimenta. Su mirada se encontraba perdida, mientras en sus labios se formaba una leve sonrisa. Entre balbuceos provocados por el alcohol, le preguntó en voz baja a su madre si realmente existía. Tomé una respiración profunda antes de sujetarlo por el brazo. Nicolás, te pido que desciendas, por favor. Es imprescindible conservar la tranquilidad y evitar cualquier tipo de sonido. No obstante, la atención de Nicolás seguía fija en mi rostro. En su rostro se formó una suave sonrisa mientras me miraba fijamente con sus ojos. ¿Eres consciente de tu belleza? ¿Siempre te has comportado de esa manera o es algo que nunca noté anteriormente? Permanecí quieto por un breve momento, pero pronto recuperé la calma. Nicolás, ya basta. Ven a la cocina, que voy a prepararte un café. Con precaución, lo guié hasta la cocina con la intención de tranquilizarlo. No obstante, sus palabras y observaciones estaban generando un impacto en mi interior. Mientras me preparaba para preparar café, Nicolás se sentó en una silla. De repente, perdió el agarre de la taza y el líquido se esparció por la superficie de la mesa. Mientras solucionaba rápidamente el problema, le recomendé a Nicolás que fuera más cuidadoso. La única respuesta que mostró fue una leve sonrisa. ¿Siempre has sido tan amable? Rápidamente me puse a ordenar la cocina. Era imposible quedarse en ese sitio por un periodo adicional. Mientras Héctor se encontraba en reposo en el piso superior, era inapropiado hacer más ruido con Nicolás en esa situación. ¿Nos animamos a subir? Sin pronunciar palabra, observé y coloqué mi brazo al lado del suyo para guiarlo hacia las escaleras. Al entrar en la habitación, su coordinación empeoró notablemente. Necesitaba cambiar de ropa, pero estaba tan borracho que no podía hacerlo solo. Al principio, pensé en irme. No obstante, al ver cómo batallaba con la camisa, de inmediato me ofrecí a ayudarle. A medida que mis dedos se acercaban a los botones, la respiración de Nicolás se tranquilizaba. En nuestro entorno, se sentía una gran tensión entre nosotros, la cual se hacía más evidente por la ausencia de sonidos. A pesar de estar al tanto de lo que hacía, se sentía totalmente confundido y desorientado. Nicolás me miraba de manera diferente. Una de esas circunstancias sin vuelta atrás que experimentamos. Mientras se ponía la ropa, demostró dudas, dejó caer las manos a los costados y me miró fijamente. En ese instante noté que mi respiración se aceleraba. El ambiente en la habitación era tan cargado que apenas se podía respirar. Manifestó su decisión de no seguir con el procedimiento, indicando que al principio hablaba de manera suave, pero después adoptó un tono firme y determinado. Sin pestañear, mantuve la mirada fija en ese sujeto mientras mi corazón latía de forma desenfrenada. ¿Qué pretendía transmitir al expresarse de esa forma? Ambos nos sorprendimos una vez, pero ya está, no te obsesiones. Estoy al tanto de que lo haces antes de acostarte, añadió con un tono de voz más profundo. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo, empujándome a dar un paso atrás, a pesar de que mis pies parecían pegados al suelo. Le comuniqué a Nicolás que sus acciones no estaban adecuadas.
No obstante, mis expresiones se pronunciaban con una leve vibración. A pesar de no ser una expresión inocente, esbozó una sutil sonrisa. Hace un tiempo que dejamos atrás la necesidad de establecer lo que es correcto. Deja de mentirte a ti mismo, se aproximó hacia mí avanzando paso a paso. La cercanía entre nosotros era tan intensa que podía sentir su aliento acariciando mi piel. Alargó la mano y con delicados gestos, sus dedos rozaron mi rostro. Traté de apartar la mirada, pero me resultó imposible, pues en el fondo sabía que tenía razón. Por lo tanto, experimenté una cercanía que intensificaba la tensión emocional entre los dos. En ese momento preciso, la respuesta a todos los problemas se hallaba en medio de la serenidad total y la fuerza del instante. Ya no escucho los pensamientos en mi cabeza, las dudas se desvanecieron en susurros. No había podido resistirse a Nicolás, y la verdad era que nunca había querido hacerlo. Aunque mis manos temblaban, no me eché atrás. Al notar la determinación en su expresión, me di cuenta de que no había misterios por descubrir. Tomé una respiración profunda antes de quitar lentamente la ropa de mis hombros, sintiendo un nudo en la garganta. Asentí en silencio, concediendo a Nicolás la razón en un murmullo apenas audible. Terminemos con esta partida. Me aproximé por completo a la barra diagonal de la cama y me recosté en ella. Mi corazón latía con fuerza, pero ya no contemplaba la posibilidad de dar marcha atrás. Nicolás se inclinó delicadamente en mi dirección, intercambió una mirada fugaz conmigo y dibujó una leve sonrisa. Con un tono tranquilizador y gentil, le aseguró que no tenían motivos para preocuparse. Todo está correcto. Aparté la mirada y sentí un estremecimiento recorrer mi ser. Aunque no lo admitiera, sabía cuánto había deseado este momento. No logré recordar las palabras. Le comuniqué a Nicolás mi inquietud, a la vez que mi respiración se tornaba más rápida. Nicolás sonrió, ignorando mis palabras como si le gustaran. Tal vez fue a causa del consumo de bebidas alcohólicas. Se inclinó hacia mi persona y me murmuró al oído: es fundamental que Héctor siga descansando. He captado tu comunicado. Era imprescindible conservar la serenidad. Mis sentimientos no estaban claros para mí. En mi interior crecía algo inmenso y me esforcé por mantenerme en silencio para no hacer ruido alguno. Nicolás me miró y dijo algo parecido a: sé lo que está pasando, cariño, todo está bien, y tú también. ¿Cuál era el nivel de sabiduría que poseía? Creo que ha acertado al entenderme. Resultó imposible contenerme. Opté por cerrar mis ojos, intentando dominar la mezcla de inquietud, tensión y anhelo contenido, mientras la calma de la noche nos envolvía por completo. Nicolás se encontraba en un estado de embriaguez tal que no le preocupaba absolutamente nada. De hecho, eso también me afectó. La emoción en ese preciso momento, acompañada de los demás componentes, y la irresistible percepción de algo magnífico. Nicolás estaba exhausto y sin aire, habiendo tomado más copas de la cuenta. Le dije a Nicolás que se veía colorado y que era necesario que nos diéramos prisa. Aceptó, pero siguió en la misma línea, aumentando su intensidad con cada paso. Después de sufrir otro episodio convulsivo, ya no me preocupaba en lo más mínimo. Había experimentado un cambio total en mi identidad. Con los párpados bajados, susurré: en ese instante, mis expresiones estaban más influenciadas por la incertidumbre que por la lógica. Pareció gustarle mucho, ya que se dedicó por entero, lo cual fue demasiado. Experimenté una mezcla de sentimientos opuestos que me abrumaron. Rápidamente, coloqué a Nicolás en su cama y lo tapé con la cobija. Posteriormente, cerré con llave la puerta de su habitación. Mi intención era tomar una ducha tranquila para poder relajarme por completo. Desconocía lo que sucedería después. Mientras me bañaba, pensaba en lo ocurrido, sintiendo nervios y preocupación. Sin embargo, al salir, mi mente estaba mucho más Isabel. De forma peculiar, experimentaba una calma inusual. Era imposible para mí experimentar ira hacia mí misma, dado que tanto mi cuerpo como mi mente estaban completamente tranquilos. Sin hacer ruido, procedí a cambiarme de vestimenta. Luego me dirigí hacia la cama y me sumí en un profundo sueño sin mostrar señales de inquietud. No obstante, en verdad solo se trató de un breve momento de pasión, un impulso de anhelo sin reflexión. La complejidad de la situación no permitiría que se mantuviera inalterada. La situación no llegó a su fin en este momento, resultaba inalcanzable para él.
Eventos de gran envergadura y profundidad tuvieron lugar, hasta que Héctor finalmente descubriría la verdad absoluta. La historia aún no ha concluido. Recuerda seguir y suscribirte para mantenerte informado sobre lo que está por venir. ¿Te has sentido atrapado por los giros y enigmas del día de hoy? Imagina lo que se avecina. Si te ha dejado con deseos de seguir leyendo, no dudes en darle un me gusta y suscribirte para mantenerte informado sobre nuestros futuros contenidos. Sigue explorando nuestra programación y encuentra la emoción y el romanticismo que te esperan.